Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos otro video interesantísimo. Hoy vamos a estar respondiendo a un video de filosofía judía. Es un joven que pertenece a la comunidad hebrea, el cual hace unos videos bien interesantes y él trata de refutar el evangelio. Y vamos a escuchar lo que dice este muchacho sobre el tema del evangelio, específicamente está hablando de la genealogía de Jesús. Él tiene acá unas cuantas preguntas y respuestas que él hace sobre el tema del cristianismo. Vamos a ver lo que él dice y trataremos de darle unas respuestas bíblicas. Recuérdense que se basa desde la perspectiva del judaísmo. Antes de iniciar, me gustaría pedirte que por favor te suscribas al canal, que comentes, le des like y que compartas nuestro contenido con aquellos que quieran conocer un poco más de estas verdades. Vamos a escuchar lo que dice el amigo, perdón, y vamos a ver cómo le respondemos. Sé que ustedes saben que también existió Jesús y una vez te escuché hablar a ti respecto que no por linaje no era, no sé si escuché mal, que no necesito. Y aquí tiene en que Jesús, me dijeron unos más conocimiento, tú sabes lo que me estoy refiriendo. Correcto. En los evangelios se mencionan dos genealogías, en el primer capítulo de Mateo y en el tercer capítulo de Lucas. Son genealogías distintas. La razón te la puedo explicar por qué, pero bueno, te explicaré por qué. Porque Mateo, él hace su genealogía y él incluye a un personaje llamado Jeconías. Jeconías es un personaje que había, está en el libro de Jeremías, ahí se menciona como Jeconías tiene una maldición, que sus hijos no, su línea, no pueden ser el Mesías de ahí. ¿Qué pasa? Que Mateo, al parecer, se le olvidó o no tenía el texto a su mano, y por eso él incluye a Jeconías y él jala desde ahí hasta José. ¿Qué pasa? Que Lucas, que recordemos, Lucas es posterior a Mateo y Lucas toma de Mateo y él corrige los errores de Mateo. Por ejemplo, un error de Mateo está escrito en Mateo 23, versículo 35, que los judíos mataron supuestamente a Zacarías, hijo de Berequías. Nadie mató a Zacarías, hijo de Berequías, es una muerte inexistente. Hubo otro Zacarías al que mataron, hijo de Jehoiada. Pero entonces, ¿qué hace Lucas? Él toma el Evangelio de Mateo y lo corrige. Tacha. Bueno, vamos a responder primero esta parte para luego volver a la pregunta original. Lo que él dice es totalmente incierto. Le voy a explicar por qué. Ciertamente, segunda de Crónicas 24:20, si no me equivoco, menciona a Zacarías, hijo de Joaida, que fue apedreado en el patio de la casa de Jehová. Pero ¿estuvo realmente Jesús haciendo referencia a este Zacarías en particular? Cuando Jesús reprendió a los fariseos, ¿estaba Jesús hablando exactamente de este mismo hombre cuando le estaba diciendo que yo era una persona de duro corazón? Es posible que lo esté haciendo, pero todavía no existe ninguna contradicción. En tiempos del Antiguo Testamento, la gente a menudo tuvo más de un nombre. De hecho, el suegro de Moisés fue conocido como Reuel y también como Jetro. Usted lo puede encontrar en la página del Antiguo Testamento. Gedeón adquirió el nombre de Jerobal después de destruir el altar de Baal. Al padre de Jotán se le llamó Azarías, pero también se le llamó Usías. Los nombres son diferentes, pero hacen referencia a la misma persona, discúlpeme. Hacen referencia a la misma persona. Entonces el argumento que él está desarrollando realmente no tiene ninguna validez. De hecho, a Pedro se le llama Simón, Cefás y Petros. Sí, tiene tres nombres en la Biblia. Entonces hay personajes que tienen varios nombres. Así que esa sería la primera respuesta a eso que él dice. Entonces es posible que Joaida también haya sido conocido como Berrequía. Entonces eso es absolutamente posible. Y es interesante notar que esta crítica muestra tan seguro que Jesús se equivocó, según lo que dice el judío, cuando ellos mismos quizás están acostumbrados a utilizar a llamar a personas por varios nombres. Quizás él mismo ha llamado a alguien por más de un nombre y no necesariamente significa que estemos hablando de distintas personas. También puede ser posible que Joaida fuera el abuelo de Zacarías, que Berrequías realmente haya sido su padre
Y el término hijo se usa en varios sentidos diferentes y eso lo vemos a través de todas las escrituras. Aparte de usar esa referencia a un hijo biológico, los escritores de la Biblia también lo usaron para hacer referencia a un yerno, y usted lo prevé en Primera de Samuel, en el capítulo 24, verso 16, y en el 18, 27, y también a un nieto, usted lo ve en Génesis 29, 5. También se utiliza para descendientes, en Mateo 1, 1. También usted ve que eso se usa para hijos de la creación, eso se ve en Lucas 3:38, si no me equivoco, cuando habla de que Adán es hijo de Dios. Y también a hijo por educación, es decir, discípulos, eso lo vemos en Primera de Samuel 3:6. Entonces, después de leer Génesis 29:5, si usted lo lee, usted se puede poner a pensar que Labán era hijo de Nacor, pero Génesis 24 explica que realmente era nieto de Nacor. Eso usted lo ve en Génesis 24, del 24 al 29 y 22 del 20 al 24. Entonces, considere también a Mefibosé, que a él se le llama hijo de Saúl en un momento dado, y eso usted lo ve en 2 de Samuel, en el capítulo 19, 24, pero realmente Mefibosé era hijo de Jonatán, hijo de Saúl. En otras palabras, Mefibosé era nieto de Saúl. Pero las escrituras hacen varias veces referencia a este tipo de lenguaje y no necesariamente significa que la persona haya sido hijo directamente de la persona. Puede ser que Berrequías sea el padre y que Joaida sea el abuelo, o viceversa, que Joaida haya sido el padre y Berrequías sea el abuelo, y que al final se le diga hijo porque se utiliza la palabra en connotación a que la persona quizás es hijo de David, hijo de fulano, hijo de los profetas, como se utiliza ese tipo de términos. Entonces, no hay ningún problema con ese nombre ahí. Entonces, aunque Zacarías fuera el hijo de Berrequías y el nieto de Joaida, y aunque también existe la posibilidad de que Berrequías y Joaida sean la misma persona, también existe el hecho de que Jesús pudo no haber estado haciendo referencia a Zacarías, hijo de Joaida. Realmente nadie puede probar que Zacarías, hijo de Joaida, fue el mismo Zacarías que Jesús mencionó en su reprimenda a los fariseos. También se puede argumentar razonablemente que el profeta a quien Jesús hizo referencia fue realmente Zacarías, el profeta menor que predicó en los días de Esdras. Usted lo ve en Esdras capítulo 5, verso 1, y en Zacarías capítulo 1, verso 1, que dice Zacarías, hijo de Berrequías e hijo de Ido. Y aunque los escritores del Antiguo Testamento no registraron la muerte de este profeta, Jesús hubiese sabido cómo murió y también lo hubiesen sabido los judíos por medio de la tradición. Entonces, se debe tener en cuenta que el Antiguo Testamento no es la única fuente para la información del Nuevo Testamento en cuanto a lo que pasó desde Génesis hasta la venida de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios según 2 de Pedro capítulo 3 verso 16 y 1 de Corintios 14:37. Ahora, ¿cómo supo Pablo que Jen y Jambres resistieron a Moisés? Eso lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8. Si no se dieron en el Antiguo Testamento los nombres de estos magos del faraón, ¿cómo supo Judas que el arcángel Miguel y el diablo disputaron por el cuerpo de Moisés? Si ningún escritor del Antiguo Testamento dijo tal evento. Pablo y Judas supieron de estos hechos por tradición y los registraron por inspiración. O Dios milagrosamente les reveló esta información. De igual manera, en Mateo 23:35, simplemente Jesús pudo haber hecho referencia a la muerte de uno de los últimos de los profetas que no se escribió sobre él en el Antiguo Testamento, pero que ambos, Dios y la tradición judía, conocían. Arriesgándonos a ampliar el punto, ya que existen varias explicaciones razonables para el enunciado de Jesús en Mateo 23:35. Vamos a demostrar que el amigo acá está siendo deshonesto cuando declara que este pasaje es erróneo. Y veremos que este pasaje tiene dos o más explicaciones posibles. Primero, muchos suponen que Jesús estuvo haciendo referencia al mártir del Antiguo Testamento, llamado Zacarías. Sin embargo, cuando analizamos más profundamente los comentarios de Jesús, parece que no es el caso. Así que vamos a leer el pasaje para que usted vea lo que dice. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berrequías, a quien matasteis. Entre el templo y el altar, de cierto os digo que todo esto vendrá
sobre esta generación. Ahora, note que Jesús habló a sus adversarios del primer siglo, diciendo, matasteis a Zacarías, hijo de Berrequías. Al leer rápidamente este pasaje, sin asumir que Zacarías fue uno de los 2 docenas de Zacarías que hubo en el Antiguo Testamento, podemos llegar a la conclusión que los fariseos mismos habían participado en la muerte de este hombre justo llamado Zacarías. Entonces podemos concluir que Cristo aquí hizo referencia a algún homicidio perpetrado secretamente, no por los antepasados de estos hombres, sino por ellos mismos. El hecho de que no se haya registrado este homicidio en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que no fuera de conocimiento tampoco general en los días de Cristo y que no se desarrollasen tradiciones con referencia a esta muerte, no es un problema en absoluto, sino que señala directamente que los fariseos eran culpables de lo que se les estaba acusando. Finalmente, considerando el hecho de los portavoces de Dios, ocasionalmente hablaron de cosas que todavía no habían sucedido como si ya lo hubieran hecho. Esta expresión es conocida como perfecto profético y usted lo ve en Isaías 53 y Isaías 21 del 1 al 10. Puede ser, aunque poco probable, que Jesús estuviera hablando de la muerte de un futuro Zacarías. Según Josefo, alrededor del año 35, después de la muerte de Jesús, 2 celotes mataron a Zacarías, hijo de Barub, en medio del templo simplemente por ser rico, odiar la maldad y amar la libertad. Bueno, vamos a seguir escuchando ahora a nuestro amigo judío. La palabra hijo de Berequías, y así es como en Lucas, capítulo 11 me parece, él cambia el texto y deja solo Zacarías. Generalmente los errores que tú encuentras en Mateo, en Lucas, tú encuentras la corrección del error. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Lucas? Siendo el posterior, toma el evangelio de Mateo y él corrige el linaje de Jesús. Porque no puede venir de Jeconías, ¿cierto? Todo lo contrario. Sí tiene que venir por el lado de José de Jeconías, porque había una maldición profética sobre ese linaje, que de ello no se levantaría más rey. Y con Cristo se cierra toda posibilidad de que del linaje de Jeconías se siente alguien en el trono. Entonces, lo que Cristo hace básicamente es traer un cierre profético a esa maldición, porque ya después de Cristo no puede venir más rey, porque Él es el Rey eterno. Porque si Jeconías tiene una maldición, ¿cómo rayos va a venir de ahí? Entonces, lo que ocurre es que Lucas tiene otra genealogía. Ahora, están estas dos genealogías discrepando. Las dos genealogías no están discrepando, porque para tú entender la genealogía tienes que irte a David. En David las dos genealogías se separan. Una va por la línea de Salomón y otra va por la línea de Natán, hijo de David. La de José va por Salomón y la de María va por medio de Natán. La una con la otra. Que las genealogías, hijo de Elí, hijo de Matán, etc., mientras que la otra genealogía, ¿sí? Dice que engendró, José fue engendrado por tal y tal. ¿Qué pasa? Que como estas genealogías discrepan, el cristianismo debió encontrar una solución apologética. No. Y la solución apologética a esto es que dicen que la genealogía mencionada en Lucas es por la mamá, por María. Es que es así. De hecho, José es el padre legal de Jesús. Legalmente José es padre de Jesús, legalmente. Pero biológicamente es hijo de María y engendrado por Dios. Entonces, no hay ninguna discrepancia porque ahí se cumple la profecía que ya habíamos hablado, que era de Jeconías, que cerraba la posibilidad de que un hijo de Jeconías volviera a sentarse en el trono porque ya Cristo es rey para siempre. También acá vemos que hay un cumplimiento también con el hecho de que el nacimiento de Jesús es virginal, es decir, ya el profeta había dicho que la Virgen concebirá, pero también en el principio, la profecía al principio en Génesis 3, donde se dice que la simiente de la mujer, no del hombre, de la simiente de la mujer nacería uno que le pisaría la cabeza a la serpiente y que ella lo mordería en el calcañar. Ahí está hablando de Cristo y su herida, ¿verdad?, en la cruz. Entonces, el nacimiento de Cristo trae un cumplimiento a muchas profecías que se habían hecho. Entonces, por eso tampoco puede ser hijo de hombre, porque tiene que ser hijo de una virgen. Es una virgen la que tiene que concebir. Es un asunto sobrenatural, es Dios viniendo a la tierra, tomando la humanidad del hombre, tomando la forma de humano y viviendo la vida perfecta que deberíamos vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Que no tiene ningún sentido porque María, de hecho, un capítulo atrás dice que ella era levita, que su familia eran levitas, así que no tiene ningún sentido afirmar que ella... María no era levita.
Discúlpeme, el amigo judío está un poquito perdido. El pasaje dice, el pasaje de Lucas, me imagino que está haciendo alusión, que Elizabeth y María eran parientes. Y también dice que Elizabeth era de las hijas de Aarón. Yo me imagino que él sacó por inferencia que María era levita. María no es levita. Déjame explicarle qué es lo que pasa acá. Y lo voy a explicar con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se da un caso similar. La madre de Elizabeth es posible que se haya casado con un levita, siendo ella de la tribu de Judá. Y haya tenido a Elizabeth, y Elizabeth vendría siendo prima hermana de María, que era de la tribu de Judá. Ahora, ¿usted quiere ver que hay un caso similar? En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, verso 23, habla de que Aarón tomó una mujer llamada Elizabeth, por casualidad también, no sé si en el hebreo sería la misma traducción del mismo nombre, llamada Elizabeth, la cual era hermana de Nazón, si no me equivoco, y creo que de Abinadab, que eran dos personajes de la tribu de Judá. Entonces, se da el mismo caso, habían matrimonios de personas que eran de una tribu con otro de otra tribu, y esa persona venía a pasar a ser parte de esta tribu, y si tenía un hijo, el hijo era de esa tribu, pero también tenía lazo con la otra tribu, porque venía de la otra tribu, entonces no hay ningún problema con eso, no le veo el problema. De hecho, el pasaje en ningún lado menciona que María era levita, el pasaje dice que la que era levita, que era de los hijos de Aarón, era Elizabeth, eso es lo que dice el pasaje, y que ella eran parientes, eso es lo que dice, pero uno viendo claramente las escrituras se da cuenta que no son de la misma tribu. De hecho, cuando se habla de Jesús, se dice que Jesús, según la carne, era de la tribu de Judá. Y si Jesús no es hijo de José, ha sido engendrado por el Espíritu Santo, entonces tenemos que concluir por inferencia que su linaje de la tribu de David, el linaje de David, viene a través de su madre. Eso es simple, no se puede perder. Viene de Judá, del rey David, porque el rey David era de Judá y uno no puede ser tanto levita como de Judá. O sea, la mentira colapsa en sí sola. O sea, las discrepancias son muchas. Aquí la discrepancia de él y la mentira de él. La discrepancia porque vemos que está tratando de meter a María en la tribu de Leví, donde no está, y vemos también que está buscando cambiar, básicamente crear un argumento ficticio, porque realmente no hay manera de usted señalar a María como levita cuando se menciona en un texto de manera literal, sino que ellas dos son parientes y ellas pueden ser parientes porque puede ser que un pariente haya emparentado con la otra tribu y haya tenido a Elizabeth, tenga sangre mestiza en ese sentido de tanto de Leví como de Judá. Entonces, simplemente lo que pasa, y aquí a tu pregunta concreta, ¿por qué no es del linaje de David? Porque está escrito, Le mishpechotam mivet avotam. No recuerdo dónde está, si quieres lo puedo buscar, pero lo que él está diciendo acá es que el linaje se cuenta por el padre, pero eso no es así en el caso del Mesías. Le voy a explicar por qué. Porque en el principio la profecía se dio y dijeron fue de tu linaje. ¿A quién le dijeron eso? ¿A Adán? No, a Eva fue que le dijeron eso. De tu vientre, de tu simiente, vendrá uno que va a vencer a la serpiente. Entonces, no estaba hablando con el hombre, estaba hablando con la mujer. Era la mujer que se le dio la promesa de que de la simiente de ella nacería uno que le pisaría la cabeza a Satanás. Entonces, no hay manera de aplicarle el tema de la genealogía de hombre al Cristo, porque Cristo tiene una genealogía totalmente distinta. está escrito, te lo traduzco, que de sus familias, de las casas de sus padres. De ese versículo se aprende que los linajes son del padre, que los linajes son del lado del padre. ¿Qué pasa? Que en las genealogías de Jesús dice, tanto en Mateo capítulo 1 como en Lucas capítulo 3, dice que José no era el padre de Jesús. Claro. No era el padre de él. No. ¿Qué? Un segundo. Si no era el padre, entonces, ¿qué me importa la genealogía? Porque lo que queremos... Importa porque si José hubiese sido el padre de Jesús, Jesús queda descalificado, porque sobre la descendencia de José había una maldición. Es decir, a Jeconías le dieron una palabra de maldición, una profecía de maldición, por así decirlo, y esa palabra seguía toda su generación, a toda su descendencia. Si Jesús hubiese sido descendiente de Jeconías, se descalifica totalmente. De hecho, Jesús sella el tema de Jeconías, de que haya por lo menos esperanza de que vuelva a subir al trono un descendiente de Jeconías, porque Jesús es rey para siempre. Entonces ahí se cierra esa parte. Entonces no veo por qué él toma eso como argumento cuando realmente es un argumento muy débil. Porque lo que queremos saber aquí es que quién era el padre de Jesús, porque eso es lo que define su genealogía, eso es lo que define su linaje. Jesús no tiene un padre humano. De hecho, así como mencioné en el libro de Samuel, se menciona a un yerno como hijo,
también a José se le aplica eso con el papá de María. Legalmente, José se le podía llamar hijo de Elí, el padre de María, porque quedaban dentro de la misma familia. Entonces no hay problema con eso. En hebreo, eso se dice Zera. Zera, David Abdeja, está escrito. La simiente. Serap es simiente, descendencia, semilla. Semen, es la palabra en griego es speiro. Speiro es donde viene la palabra esperma, que también significa semilla, descendencia y demás. Entendemos lo que está diciendo. De David, tu siervo. Zera David Abdeja, que significa la simiente. ¿Tú sabes qué es simiente en español? Semen. Es la semilla. El problema es que la simiente del Cristo no venía por un hombre, venía por la mujer, porque fue la mujer que se le dio la palabra. Y sí venía de la simiente de David, pero no como el hombre lo esperaba, que esperaban a través de un hombre. Pero ya en Génesis fue la primera profecía que se da, es esa, que de la mujer saldría uno, y ahí está, de María sale el Cristo. Ya el hombre. Entonces, si Jesús no tuvo papá, o el papá no, su linaje no es de David, entonces Jesús no pudo ser Mesías. Esa es la... Sí, el linaje sí es de David, lo único que viene a través de la mujer. No, lo que no concuerda es que las genealogías que están ahí son referentes a José. José no era el papá de Jesús, así que las genealogías son totalmente irrelevantes. Las genealogías que están ahí no son las genealogías de José. Está una genealogía de José, que es la genealogía de Salomón, y está la genealogía de Natán, que es la genealogía de María. Son dos genealogías distintas, así que el amigo necesita leer el texto. Si el papá era José, por simiente y por sangre, todo como nosotros podemos pensar, entonces sí diera la genealogía. Si el papá viene del linaje del rey David, la persona tiene una de las características que lo pueden dar a ser candidato del Mesías. Es una de las características es venir de David. Claro, no, yo entiendo. Sí, pero si viene del linaje de David, como él menciona, es una de las características, pero aunque venga del linaje de David, si viene por la línea de Jeoconía, se descalifica, así que no puede ser hijo de José. En un caso hipotético, en que José fuera el papá biológico de Jesús, cosa que los evangelios dicen que no fue así, que se creía que era el papá, por ende no era el papá. Y de hecho, incluso un ángel le dice, oye, María está embarazada y no es de ti. Entonces, en un caso hipotético de que el papá haya sido José, y suponiendo que realmente José viene de la línea del rey David, en ese caso, sí. En ese caso es todo lo contrario. Si hubiese sido José realmente el padre de Jesús, viniendo José de la línea de Jeoconía, se descalifica. Él está contradiciéndose a sí mismo, porque lo primero que habló fue de eso, ahora está diciendo lo contrario. De hecho, Jesús lo que hace es que cumple, hermano, un grupo de profecías con su nacimiento y con su entronación como Rey eterno, al dejar ya la parte de la maldición de la posteridad de Jeoconía cerrada, porque ya no hay manera de que nadie se suba en ese trono, porque ya hay un Rey eterno. Pero también, pues, realmente Jesús no hubiese podido aspirar al trono, porque la maldición lo descalifica. Ahora, la otra pregunta, ¿sabes? Entonces, ¿ustedes están esperando un Mesías que sea terrenal o también sea espiritual? Ambos. En esto estamos de acuerdo. Creemos que el reino del Señor será un reino tanto espiritual, es un reino tanto espiritual, pero también se va a manifestar en lo terrenal, cuando venga el cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir acá, ¿verdad? En esta tierra como un paraíso, no habrá más violencia, no habrá, ¿verdad?, más pecado. Ahí estaremos, ¿verdad?, juntamente con el Señor todos los días. Eso sí enseña la Biblia, ahí estamos de acuerdo el amigo judío y yo. Bueno, en fin, creo que hemos tenido un video interesante, hemos escuchado las ideas de este amigo y creo que todo lo que él dice son cosas para reflexionar y para uno estudiar y profundizar más. Me gusta la manera de él es muy respetuoso a la hora de dar sus opiniones, es una persona que tiene, parece, un buen conocimiento de lo que es el judaísmo, de su religión, pero no compartimos, ¿verdad?, la postura que tiene referente al Evangelio a Cristo Jesús. Esperemos que Dios le abra los ojos y que él pueda conocer al Señor realmente. Bueno, Dios le bendiga a todos, espero que el video haya sido de bendición. Si te gustó el video, por favor, dale like,
Compártelo, comenta. Si tú tienes algo que decirle, hermano, escríbelo ahí abajo. Me gustaría leer tus opiniones, saber qué tú dices sobre este tema. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.